Plantas medicinales ideales contra el reflujo. Se conoce como reflujo a aquella enfermedad en la cual los contenidos estomacales vuelven hacia atrás desde el estómago hacia el esófago. Como consecuencia, el esófago acaba irritándose y causando numerosos síntomas, siendo el principal la acidez gástrica. Se trata de un problema muy común, mucho más de lo que se piensa, el cual puede afectarnos en nuestro día a día e impedirnos llevar una vida del todo normal, ya que termina por convertirse en una afección molesta en la que prácticamente nos sienta mal todo lo que comemos. ¿Cuáles son las causas del reflujo? Cuando comemos, los alimentos pasan desde la garganta hasta el estómago a través del esófago. Un anillo de fibras musculares situado en la parte inferior del esófago impide que los alimentos vuelvan a subir. No obstante, cuando este anillo no se cierra bien, los contenidos del estómago vuelven hacia el esófago, generando lo que se conoce como reflujo. Las causas de esta enfermedad pueden ser de lo más variadas: consumo de alcohol, de tabaco, embarazo, u obesidad, entre otras causas. El reflujo es una enfermedad con una serie de síntomas muy claros. Por un lado, como hemos señalado anteriormente, la acidez gástrica, la cual aparece sobre todo después de las comidas. Por otro lado, náuseas, las cuales también son más frecuentes después de comer. Y, por último, una sensación de atoramiento de los alimentos por detrás del esternón. Si no quieres recurrir a la química para tratar el reflujo, aquí van una serie de plantas medicinales 100% naturales que van muy bien para paliar los síntomas. Además, te damos algunos consejos que son de gran ayuda. Hay un amplio abanico de remedios caseros para combatir eficazmente el reflujo sin necesidad de recurrir a la química. Jengibre. Es una de las plantas naturales más recomendables en aquellos pacientes que sufren de reflujo. La raíz de jengibre actúa a modo de escudo para proteger el estómago, previniendo así la aparición de úlceras, las cuales son muy frecuentes como consecuencia de la irritación del esófago. Se recomienda beber 2 tazas de té de jengibre durante el día, una antes del desayuno, nada más levantarse, y otra antes de la comida. Manzanilla. La manzanilla es un ingrediente natural de sobra conocido por todos nosotros para trastornos digestivos. Pues bien, esta planta también funciona muy bien para aliviar la acidez de estómago. Simplemente debes tomarte una taza de manzanilla a temperatura tibia, media hora antes de dormir. Diente de león. Otra de las plantas naturales que mejor funcionan para tratar problemas de reflujo. Tiene un sabor un tanto amargo, de manera que ayuda a tener una buena digestión y además, a prevenir la acidez estomacal, el principal síntoma de esta enfermedad. La mejor forma de tomar el diente de león es durante las comidas, por ejemplo mezclado con una ensalada. Cúrcuma. Una planta natural que cuenta con propiedades muy favorecedoras para el cuidado del sistema digestivo. No obstante, a diferencia de las dos anteriores, debemos consumir la cúrcuma en pequeñas dosis para aliviar los síntomas del reflujo. En exceso puede incluso llegar a ser contraproducente. Eso sí, no se recomienda en mujeres embarazadas. Los 3 remedios naturales son igual de efectivos. Cuál elijas depende fundamentalmente de gustos y preferencias personales. Consejos para personas con reflujo. Si sufres de reflujo de estómago, merece la pena que tengas en cuenta los siguientes tips. Alimentación. Evitar alimentos como la menta y el chocolate ya que relajan el esfínter que conecta al esófago con el estómago, lo cual hace que el ácido ascienda por el esófago. Posición para dormir. Aunque parezca una tontería, la posición a la hora de dormir es muy importante para aliviar los síntomas del reflujo. Basta con que eleves tu cabecera 5 centímetros y evites la posición recostada. Siesta. Lo más aconsejable es esperar al menos 1 hora antes de acostarte después de haber comido, lo mismo al mediodía que a la noche. Comidas líquidas. Las comidas líquidas como las sopas, los caldos o los licuados no son especialmente recomendables si sufres reflujo. Y es que, aunque no provoquen acidez en sí mismos, sí pueden empeorar los síntomas de esta enfermedad. Los consejos a seguir si sufres de reflujo no son muy difíciles, así que conviene tenerlos en cuenta. La enfermedad no se curará, pero sí te servirán para aliviar los síntomas que provoca la misma.